Bueno, pues después de tantos vídeos con preguntas, vamos a empezar a dar soluciones, ¿vale? Y para dar soluciones entra en escena la gran mente preclara de Bohr, ¿vale? Aquí van a entrar en escena los grandes científicos del siglo XX, que son, sin duda, muchos de los grandes científicos de la historia de la humanidad. Va a entrar en escena Einstein, entra en escena Bohr, entra en escena Schrödinger, entra en escena de Broglie y algunos también del siglo XIX. Vamos a empezar con los del siglo XIX, que nos den la pista para que empecemos a dar soluciones a todas estas preguntas, que son preguntas muy importantes porque estamos hablando ya de lo que tenemos en la conciencia, cómo puede afectar eso a la naturaleza. Eso son cosas que no tienen sentido. Vamos a ello. Bueno, lo primero es que tenemos que empezar a analizar qué es lo que está pasando con esas partículas pequeñitas, ¿vale? Y ya Lavoisier en 1773 empezaba a demostrar que era esa época de la química y empezaba a demostrar que la masa de los reactivos era siempre igual a la masa de los productos. Es decir, yo cojo el producto azul y el producto verde y los mezclo y sale otra sustancia distinta, pero la masa de esa sustancia final siempre era la suma de las masas anteriores, ¿vale? O sea que la masa, digamos, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué es lo que nos está diciendo al final la naturaleza con eso? Que resulta que debe ser que había en la naturaleza esos partículas que los griegos y que Demócrito llamó átomos, átomo, que no se puede dividir. Los tomos de una enciclopedia son las divisiones de una enciclopedia, átomo es algo que no se podía dividir. Entonces debía ser que efectivamente la naturaleza estaba constituida por esos átomos y esos átomos, la suma de esos átomos siempre, cada uno con su masa debía ser constante, ¿vale? Así que a lo mejor tenían razón los antiguos griegos. Luego ya con Avogadro empezaron a demostrarse que efectivamente el número de partículas o el número de moléculas que había en las mismas condiciones de presión y temperatura en el volumen de un gas es proporcional al volumen del gas, ¿vale? Cuanto más volumen de gas dentro de la misma presión y temperatura, pues más número de partículas hay y siempre era proporcional. Así que debía ser que efectivamente existían esas partículas pequeñitas, ¿vale? Y ya en el siglo XIX empiezan a analizar esos tipos de partículas que les llamamos elementos, como es el hidrógeno, el oxígeno, el calcio, el cloro, y que empiezan a hacerlos reaccionar unos con otros hasta que dan lugar a los diferentes compuestos que al final se llamaron moléculas, ¿vale? Como es el H2O, el CaCl, el cloruro cálcico, el dióxido de carbono, etc., ¿vale? Mendeleev empezó a analizar todos esos elementos y empezó a ver cuántos electrones tenía cada uno de esos elementos, en función de cómo reaccionaban los unos con los otros, y los puso por orden, por número atómico. Número atómico es el número de electrones que tenía cada uno en su átomo. Así que puso el hidrógeno que tenía uno, luego dejó una casilla para el cual que tenía dos, que no sabía cuál era, luego tenía el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, otra casilla que no sabía cuál era, y empezó a rellenarlos todo en función del número de electrones que tenía a cada elemento en su átomo. Y había muchas casillas que estaban con interrogantes y dijo Mendeleev, bueno, pues esta tabla que es periódica, que las voy colocando así en esa línea, además resultaba que los que estaban en la misma columna tenían las mismas propiedades, ¿vale? Se comportaban de una manera muy semejante. Y dijo, bueno, pues las casillas que están ahora mismo sin ocupar irán siendo ocupadas por los científicos según vayan descubriendo esos nuevos elementos. Y efectivamente así ocurrió, ¿vale? Así de tal manera que la naturaleza empezaba a comportarse de una manera bastante racional de momento, ¿vale? Bastante matemática. Pero ¿qué es lo que había dentro? ¿Qué era el átomo? ¿De qué estaba constituido? ¿Realmente era un átomo? Es decir, ¿era algo que no tenía partes? ¿O estaba constituido por unas partículas subatómicas? Todavía partículas más pequeñas, ¿vale? Así que Thomson, con los experimentos, conseguía demostrar que como los átomos eran fácilmente atravesables, debía ser que el átomo era como una especie de pudding en el que los electrones estaban esparcidos dentro de una masa, la masa era la que tenía la carga positiva y los electrones eran los que tenían la carga negativa. Y esos electrones pequeñitos estaban dispersos por una masa que era fácilmente atravesable, ¿vale? Los electrones no eran fácilmente atravesables, salían golpeados, pero la masa era fácilmente atravesable y eso era el modelo de átomo de Thomson, un pudding. 4 años después, Rutherford lanza partículas alfa, que ahora sabemos que son partículas de helio, 2 electrones y 2 protones, que son partículas muy pesadas, y las lanza contra una lámina de oro, ¿vale? Y al lanzarlas contra la lámina de oro, se da cuenta de que la mayoría de las veces esas partículas alfa salen rebotadas, atraviesan la lámina, pero unas veces esa partícula que pesa un montón, que pesa muchísimo más que un electrón, pero infinitamente más que un electrón, resulta que salía rebotada.
¿Contra qué está chocando esa partícula alfa? Contra algo más pesado que ella. Así que Rutherford dijo, bueno, pues ahí dentro lo que hay es mucho vacío. En esos vacíos están los electrones girando girando en torno a un núcleo muy pesado, que es donde deben estar lo que se acabó de llamar, ¿no?, neutrones y protones. Los neutrones no tenían carga y los protones tenían carga positiva, de tal manera que al final el átomo tenía carga neutra. Teníamos en el núcleo el mismo número de protones que de electrones girando. Así que lo que propone Rutherford es un sistema planetario. En el centro están los protones y los neutrones y los electrones giran alrededor. Pero eso tenía un problema. Porque ya hemos dicho que una carga eléctrica cuando se mueve genera una onda electromagnética, debería estar generando energía. Al generar energía debería quedarse sin energía y debería caer contra el núcleo. Y tardaría microcentésimas de segundo en darse un golpe contra el núcleo. Así que eso no podía ser. Es un modelo que es muy interesante porque responde muchas de las preguntas, pero de acuerdo a lo que sabemos de cómo se comportan las ondas electromagnéticas y las cargas eléctricas en movimiento, no podía estar ocurriendo. Hasta que llega Bohr, discípulo de Rutherford, en 1913, y lo que hace es estudiar el átomo de hidrógeno, que es el más sencillo, que es un protón y un electrón. Y empieza a analizar ese átomo de hidrógeno. Y empieza a decir, bueno, pues solo hay unas posibles órbitas permitidas, ¿vale? Él postula, solo hay unas posibles órbitas permitidas para ese electrón, y en esas órbitas los electrones tienen que girar sí o sí, sin desprender energía. ¿Por qué? No lo explica. Él dice, mira, estos electrones giran alrededor de esa órbita y en esa órbita están estables y no desprenden energía, y ahí siguen en esa órbita. Y luego hay otras órbitas más alejadas que también están permitidas, ¿vale? Pero solo está permitido cuando giras en esas órbitas. Entre medias el electrón no puede existir, no puede estar. Si damos energía al electrón, le metemos energía, entonces lo excitamos y podemos lograr que salte a capas más externas. Y eso es un salto, lo que llamamos salto cuántico. No pasa a través, pasa de estar en un lado a estar en otro, porque está prohibido que esté entre medias, ¿vale? Así que se produce ese salto cuántico de una capa a otra, ¿vale? Le damos la energía y el electrón hace un salto cuántico, ¿vale? Ese centro que está excitado, que está en la capa que no le corresponde, puede en cualquier momento, y no se sabe en qué momento ni por qué, volver a su capa original. Al volver a su capa original, desprende la energía que se le había dado, de tal manera que al volver desprende esa onda electromagnética que él había recibido y la devuelve. ¿Bien? En su órbita el electrón cumple que la energía de carga eléctrica, la energía con la que es atraído por esos protones que están en el núcleo, es K por la carga de electrón, que es Z sub al cuadrado partido al radio al cuadrado. Eso como la fuerza eléctrica de siempre. K por la carga eléctrica al cuadrado, porque la carga eléctrica del electrón es igual que la carga eléctrica del protón, con lo cual Z sube al cuadrado partido del radio al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a la fuerza centrífuga, por simplificar, que es la masa del electrón por la velocidad al cuadrado partido de R. Y esa fórmula la proponía Bohr, sistema planetario de nuevo, obviando el hecho de que debería el electrón perder energía por ser una carga eléctrica en movimiento. Entonces la energía del electrón es la energía cinética más la energía potencial. Cuando sumamos ambas vemos que depende del radio, es inversamente proporcional al radio y depende de la carga eléctrica del electrón, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué hacemos eso. Hemos calculado la energía que tiene el electrón en cada capa en función del radio R. Y eso nos va a permitir luego saber cuánta es la energía que tiene que desprender el electrón para pasar de una capa externa a una capa interna, o cuánta es la energía que le tienes que dar al electrón para pasar de una capa interna a una capa externa. Y justo la energía que le tienes que dar es justo la diferencia entre la energía que tiene el electrón en una órbita, que la calculamos con una simple fórmula como esta, y el electrón que tiene en la otra órbita, que la calculamos con esa fórmula. ¿Bien? Y las órbitas permitidas son solo las que cumplen que m por v, o sea, es decir, la cantidad de movimiento por el perímetro de la órbita es igual a un número por h. En el caso del hidrógeno, en la primera órbita sería n igual a 1, con lo cual la cantidad de movimiento por la longitud de esa órbita tiene que ser igual al número de Quant, al h, ¿vale? Bueno, pues con esas sencillas fórmulas podemos calcular la diferencia de energía que existe entre cada capa, la hemos visto antes, y entonces vemos, y él postuló que cuando un electrón salta, hace ese salto cuántico extraño de la capa externa
a la capa interna, emite energía electromagnética. ¿Pero cuánta energía? ¿Cuánta energía? Un fotón. Cuando el electrón pasa de un sitio a otro, emite un fotón. Ese fotón puede ser con mucha energía o con poca energía en función de si hemos saltado de una capa muy externa a una capa muy interna. ¿Cuánta energía? La que calculamos restando la energía que corresponde a una capa externa menos la energía que corresponde a una capa interna. Como ya sabíamos por el efecto fotoeléctrico que había propuesto Einstein en 1905 de que el electrón es igual a F por H, la energía electromagnética del fotón que se desprende es F por H, pues ya sabemos que cuando el electrón salta de una capa muy externa a una capa muy interna, el fotón va a tener mucha energía y por lo tanto va a ser con una frecuencia alta. Será violeta o ultravioleta. Mientras que cuando salta de una capa muy cercana a una capa que está justo al lado pero más abajo, salta también un fotón, pero con una energía que es F por H, con una energía más pequeña, porque el salto ha sido más pequeñito. Así que la frecuencia debe ser más pequeña, porque el H es constante. Así que si la frecuencia es más pequeña, debe ser rojo, ¿vale? Bueno, pues así logró calcular Bohr lo que estaba produciéndose en los experimentos cuando producían átomos de hidrógeno excitados. Cuando excitaban el átomo de hidrógeno, los electrones saltaban a capas altas y luego cuando lo dejaban, esos electrones volvían a capas bajas y al volver algunos emitían luces azules, otros emitían luces violetas, otros emitían luces verdes y otros emitían luces rojas. Y esas luces cuadraban perfectamente con las órbitas externas que estaba postulando Bohr. Y este fenómeno que estamos viendo ahí de un hidrógeno excitado, cuando lo dejamos desexcitar, se están emitiendo esas luces violetas, verdes y rojas, que son las que corresponden con el salto desde la sexta capa, que desprende luz violeta, el salto desde la quinta capa, que desprende luz azul, desde la cuarta capa, que desprende luz verde, y desde la tercera, que desprende luz roja. Espectacular. Pero han quedado varias preguntas. ¿Por qué el electrón que va en esa órbita no desprende energía? ¿Y por qué solo esas órbitas son las permitidas? ¿Y por qué de repente el electrón salta? ¿En razón de qué? ¿Y cómo salta? Porque no puede pasar de una órbita a otra atravesando ese espacio, porque son sitios que no están permitidos. Así que Schrödinger dice, mira, es un gran avance, pero me surgen muchas dudas, señor Bohr. Seguramente debe usted entender que la idea de los saltos cuánticos, esos que usted dice, es un disparate. Además, eso de que el electrón da vueltas en una suerte de órbita sin emitir radiación tampoco tiene mucho sentido, porque las leyes de Maxwell nos dicen que tiene que radiar. Luego el electrón salta a órbita y entonces sí emite radiación. Cuando salta sí emite. O sea, cuando salta emite, pero cuando está dando vueltas no emite. Y la transición es gradual o súbita. ¿Y qué leyes determinan su movimiento en el salto? En fin, que usted ha propuesto una cosa que realmente es interesante, pero que no puede ser la realidad. ¿Bien? Esto es un texto literal de Schrödinger escrito a Bohr. ¿Bien? Aquí vamos a ver, y esto es muy interesante, vamos a ver una lucha de titanes. Titanes luchando. Por un lado, Bohr y sus discípulos, que están explicando la mecánica cuántica y que es una teoría totalmente antiintuitiva. Y luego están los de la intuición, Einstein, Schrödinger, de Broglie, que son unos fueras de serie que les ponen las cosas muy difíciles a los de la mecánica cuántica porque dicen esto no tiene sentido, esto no tiene sentido, esto no tiene sentido. ¿Y quién gana siempre? Siempre Bohr. Siempre gana Bohr. Y esto es como al tenis, Djokovic y Nadal. Se hacen fuertes los unos a los otros. Pero lo que pasa es que en estas partidas de tenis siempre gana el mismo. Pero se va haciendo cada vez más fuerte gracias a que Djokovic le pone las cosas muy, muy, muy difíciles a Nadal. Y Nadal se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Pero en este experimento, en este fenómeno, gana siempre Nadal. Aquí gana siempre Bohr. Pero se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte a partir de los trayazos que le van mandando Schrödinger, de Broglie y Einstein. ¿Bien? Pues ahí vamos, con Luis de Broglie, la dualidad onda-corpúsculo, 1924. Einstein, tras sus estudios de fenómeno fotoeléctrico, ya había dicho, la luz es onda, porque lo hice el experimento de Young, ya lo hemos visto, pero también es corpúsculo, porque lo habíamos visto con el fenómeno fotoeléctrico. ¿Bien? Y dice de Broglie, si la luz es onda y también es corpúsculo, a ver si el electrón, que es corpúsculo, también va a ser onda. ¿Bien? Así que dice, bueno, pues si fuera onda, a mí me parece lógico que la longitud de onda fuera
H partido de m por v, por razones que vamos a ver después, ¿vale? De nuevo aparece a ver la cantidad de movimiento del electrón, ¿vale? Así que vamos a decir que su longitud de onda, y sea lo que sea eso, porque ahora mismo Luis de Broglie estaba simplemente haciendo matemáticas, no entendía nada de lo que podía ser una longitud de onda a un electrón, esa longitud de onda sería inversamente proporcional a su velocidad y a su masa, ¿bien? Como las órbitas válidas de Bohr, habíamos dicho que cumplen m por v por 2πr igual a nh, sale directamente que lambda es igual a 2πr partido de n. Y fijaros, aquí ya tenemos una cosa muy interesante. La longitud de onda del electrón es la longitud de la órbita partido de n. En el caso del hidrógeno, la primera órbita, n es igual a 1. Es decir, la longitud de onda del electrón es justo la longitud de la órbita, ¿vale? De tal manera que la órbita, digamos que la onda haría así, para arriba, para abajo, y se junta, el final de la longitud de onda se junta justo donde empezó, ¿bien? Es bastante bonita la propuesta de Broglie, ¿vale? Es decir, oye, entonces ya además esto explica por qué hay órbitas permitidas y órbitas que no. Cuando la longitud de onda termina justo donde empezó, ya sea una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces longitud de onda, entonces la órbita es permitida. Si se queda a medias, entonces no es una órbita permitida. Es una propuesta muy bonita, ¿vale? Y aquí vemos, por ejemplo, una capa permitida en el caso de varias longitudes de onda, y vemos que hay varias longitudes de onda, varios picos, varios valles, pero se juntan donde empezó. Así que esta sería una órbita permitida. Así que las longitudes de onda serían 2πr partido de n. n igual a 1 sería la primera capa del electrón, n igual a 2, n igual a 3 capas más externas, ¿vale? También es que la longitud de onda sería 2πr partido de n. Cuanto más es n, menor es la longitud de onda. ¿Estamos de acuerdo? La longitud de onda del electrón, ¿vale? Estamos hablando de longitud de onda de una partícula. Bien. ¿Y qué hizo la ciencia con esto? Porque claro, la ciencia, los científicos dirían, vale, de Broglie, ahí ya se te ha ido la cabeza. O sea, ya estás proponiendo una cosa que no tiene ningún sentido. Estás proponiendo una longitud de onda a una partícula. ¿Y qué hizo la ciencia? Dijo, claro. ¿Por qué? Porque se habían hecho experimentos científicos donde se había visto que efectivamente también el electrón sufría dispersión y también sufría difracción y también se estaba comportando casi como una onda. Se estaba comportando como una onda. Así que cuando de repente alguien propone calcular matemáticamente cuál es la longitud de onda del electrón, dice, sí, vayamos por ahí porque resuelve muchas respuestas. Pero también crea una cantidad de preguntas absolutamente impresionante. Y vamos a seguir con esas preguntas en los siguientes vídeos. Pero fijaros que de Broglie, que es desde los del equipo del sentido común, de Schrödinger, de Einstein, dice, a ver, vamos a ver, esto que yo he propuesto simplemente es matemáticas. Yo cuando estaba hablando de longitud de onda, estaba hablando de algo matemático. No estoy diciendo que el electrón tenga una longitud de onda. Estoy diciendo que a través de ese instrumento matemático consigo resolver cosas. Por tanto, la presente teoría debe considerarse más como un esquema cuyo contenido físico no está completamente definido. No podemos decir que la naturaleza realmente se comporta ahí. No podemos decir que de verdad el electrón sea una onda, ¿vale? Porque Luis de Broglie es de los del equipo del sentido común. ¿Ven? Así que hasta ahora seguimos teniendo más preguntas que respuestas. En el siguiente vídeo, 2 auténticos fenómenos, uno de cada equipo, Schrödinger del sentido común, Born del equipo de Einstein, nos ponen sobre la pista de las primeras respuestas y ojo con las respuestas porque son espectaculares. Os animo a ver el siguiente vídeo.